Zacatecas, tras los telones de un acto vivo. La muy noble, leal y heroica ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, fundada en el año 1564, pareciera ser, desde tiempos inmemorables, el proscenio de grandes gestas que dan identidad a la ciudad de cantera y plata. Recorrer su centro histórico es como mirar un aparador que te transporta a la historia no solo local, sino incluso de toda una nación. Una portentosa catedral basílica de arquitectura ultrabarroca y que con sus tres caras vigila las empedradas calles que circundan la ciudad colonial, que desde tiempos antiguos han sido testigos mudos de su esplendor por la minería, de su trascendencia para la expansión del cristianismo y con ello de las academias e instituciones que consigo traían las órdenes religiosas, del florecimiento de las haciendas y de una sangrienta y cruel batalla librada entre el general Doroteo Arango, conocido popularmente bajo el seudónimo Pancho Villa, y el ejército huertista, la toma de Zacatecas. Batalla clave para el avance del ejército revolucionario hacia el centro y capital del país. Si prestas mucha atención, hasta los acordes de la marcha marcial de Genaro Corino, la marcha de Zacatecas, parecieran escucharse muy bajito, así como siendo parte del sonido que emite la pequeña urbe en erupción como parte de su día a día. Esta pequeña y colorida ciudad colonial ha recibido a íconos populares y religiosos como el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, a quien le atribuyen haber dicho "el azul más azul que jamás he visto", al hablar del cielo zacatecano. El azul que sirve de bóveda a las fascinantes danzas folclóricas que cada verano adornan las plazas y plazuelas, a los recitales de grandes maestros del arte, a los artesanos huiráricas que resaltan las calles del patrimonial centro histórico con sus coloridas y estéticas creaciones. El azul que se vuelve la iluminación principal cuando la ciudad se vuelve un teatro y sus calles el escenario y bambalinas que encantan al espectador. En sus Rituales del Caos, Carlos Monsiváis nos habla con algarabía y gracia de las caras que tiene la enmarañada Ciudad de México y en general de una sociedad mexicana que, en mayor o menor medida, se ve descrita entre los surrealistas relatos del escritor. El 11 de diciembre en la noche, en la Basílica de Guadalupe se concentra, año con año, la religiosidad popular. Si el guadalupanismo no es exactamente la esencia nacional, millones de personas no son católicas y eso no las despoja de la ciudadanía alguna. Si es la expresión más pródiga de vida religiosa, con su secuela de esfuerzos comunitarios, devociones familiares, júbilos de palomilla o banda, certezas de que la fe resurge cuando el calendario de fechas o de penas lo demanda y la Virgen se maravilla ante los sufrimientos que cuelgan en su manto. Ahora bien, Zacatecas y la Virgen de Guadalupe han de tener una buena relación, pero quizás ni siquiera el infante niño de Atocha, pero radicado en el pueblo de Plateros, habiendo reemplazado a su madre como centro de veneración principal y que recibe visitas incluso internacionales, es capaz de competir con la veneración y representación de fe que los fieles devotos le profesan año con año a San Juan Bautista con sus tradicionales morismas. Sí, si hablamos de Zacatecas, necesariamente entrarán en la ecuación las llamadas morismas de Bracho. Pero, ¿y qué relación tiene una representación teatral acontecida del otro lado del mundo con la Gran Chichimeca? En realidad nada, me replica con cierta resignación un fiel. Sabemos que esta batalla aconteció en España, y quizás no tiene relación alguna con Zacatecas, pero significa el triunfo de la fe católica. El Imperio Otomano estaba tomando fuerza, ganaba terreno en Europa, derrotaba y conquistaba reinos. Quizás, de haber ganado ellos, nuestra realidad hoy sería otra, sentenció con firmeza otro devoto. Y es que cuando los escucho hablar de esta, su batalla, me queda claro que hace tiempo que esta tradición con casi 200 años de existencia es ya más zacatecana que europea.
Y no hablo de los antecedentes históricos, tampoco de la batalla en sí. Me refiero a la identidad que esta festividad le ha dado a tantos cofrades, a tantos y tantos fieles, a tantas familias que año con año se concentran por 4 días durante la última semana de agosto para representar con fe y orgullo su propia batalla de Lepanto en las lomas de Bracho. Pero, ¿qué son las morismas? La morisma es una obra de teatro de origen popular, surgida en España, cuya finalidad principal era exaltar y representar la victoria de las tropas cristianas sobre las huestes musulmanas, y fueron expandidas en la península ibérica como medio de unificación al reino. Su llegada a la Nueva España es por parte de los misioneros y órdenes religiosas quienes enseñaron y transmitieron a los nativos esta tradición que se ha preservado a lo largo de los siglos. Esta tradición de mezclar las fiestas religiosas y las representaciones bélicas datan del siglo XVI. Se estima que en Zacatecas las primeras representaciones fueron alrededor del año 1622 e impulsadas principalmente por las órdenes franciscanas como una forma de veneración a los santos patronos de cada región, pero que además del sentido ferviente y de claro adoctrinamiento, estas representaciones tenían como finalidad intimidar a los chichimecas que habitaban alrededor de la ciudad, que no habían podido ser sometidos al yugo de la corona virreinal, ya que representaban la lucha cuerpo a cuerpo y se caracterizaba a los indígenas como moros y cristianos con atuendos extravagantes y proezas exageradas. No es poca cosa que esta tradición esté próxima a cumplir 200 años. Con su evolución y cambio de nombre, ha preservado su esencia idílica y de devoción religiosa que enmarca la identidad de una buena parte de los zacatecanos, no solo en la ciudad capital, sino a lo largo y ancho del estado. Es en el año de 1824 cuando se funda la Hermandad de San Juan Bautista, con 14 personas. Pues un año antes se habían prohibido las corridas de moros, por considerarlas prácticas ridiculizantes y que exaltaban las malas costumbres, pues se decía que los fieles usaban la fiesta del santo como pretexto para la fiesta y el exceso. De esta forma, dicha hermandad funda la morisma, misma que el año siguiente consigue el permiso eclesiástico y local para efectuarse sin persecución alguna, siempre y cuando la celebración se centre en virtud de conmemorar al santo y no como mero pretexto de diversión y exceso. Los años subsecuentes, dicha hermandad se multiplica en número, y es entonces que se redactan los estatutos para fundar la cofradía, donde los miembros se comprometen a realizar año con año la representación teatral y la respectiva ceremonia religiosa y procesión del santo. Si bien no es claro dónde inician estas representaciones, el cronista Manuel González indica que para 1870 estas ya se escenificaban en las lomas de Bracho, al norte de la ciudad, y con un creciente número de cofrades, y un par de décadas después la celebración duraba ya 3 días. Esta práctica religiosa sobrevivió también a la llamada Guerra de Cristeros, acontecida entre 1926 y 1929, donde una de las restricciones era la de demostrar el culto católico. La única ocasión en la que se ha suspendido esta celebración fue durante la contingencia sanitaria del 2020, y hoy en día el número de devotos que desfilan por las principales calles del centro histórico, vestidos y caracterizados para representar la batalla naval, rondan los 30,000. Cada alma, cada actor, cada devoto cargando consigo no solo la ofrenda o la indumentaria del vestuario, cargan también 2 siglos de tradición, de recuerdos y ritos de familia, demandas que han de pagar a su santo patrono, de un sentido de hermandad y pertenencia que para aquellos que no formamos parte de esta sociedad nos es difícil de entender. Y es así que para tratar de entender la identidad y tradición, el mar de bandas de guerra y los uniformes vistosos que inundan las calles de Cantera Rosa, para entender
por qué esta representación es considerada patrimonio de la ciudad, es que me decido a ahondar en las profundidades de algunos de sus miembros, en la intimidad de sus recuerdos, en el verdadero significado de ser morismero. Lo primero que puedo notar es que saberse miembro de esta expresión de culto les llena de alegría y orgullo. Y aunque la herencia y tradición, e incluso el cómo viven la experiencia puede ser distinta entre ellos, la mayoría coinciden en que es la forma de convivir y sentir conexión en familia. Es como la Navidad. Hay amigos que no veo más que en esas fechas, aun cuando ellos ya no vivan aquí. Siempre en ese día regresan, se juntan con sus familias para preparar su campamento, comer todos juntos, invitar a los que no tienen y después desfilar juntos como agradecimiento a San Juanito, me dicen. Me sería imposible redactar todas las anécdotas que con gran emoción me han compartido. Muchas de ellas me han emocionado hasta el punto de las lágrimas, como cuando una amorosa hija te cuenta que, posterior al fallecimiento de su padre con grado marcial en el batallón y al término de la marcha, ella esperaba como siempre verlo llegar entre la multitud de fieles. Esperaba abrazarlo y profesarse ese amor de familia del que incluso fui testigo. Pero no llegó, me dice con una voz entrecortada y emocionada. Pero yo lo siento cuando voy a Bracho, siento su presencia, lo recuerdo, y por eso mis hermanos y yo, y ahora mi bebé, preservamos esta tradición que él nos inculcó, para que desde el cielo esté orgulloso de nosotros, de su nietecita. Bracho se vuelve, me dicen ellos mismos, un mundo irreal de representaciones de fe y devoción, e incluso de sincretismo. La gente que acude y paga mandas, aquellos que van desde las famosas reliquias hasta las penitencias de caminar de rodillas hasta el templo y postrarse ante el santo que es el centro de su fervor. Las danzas de matlachines, que aunque hoy sean completamente mestizas, tienen orígenes claros de los pueblos nativos de nuestra nación en épocas precolombinas. Las fotografías a tamaño real de aquellos que han trascendido tampoco faltan en el campo de batalla, ni los actores que representan con singular naturalidad el papel para el que han sido formados, ni los curiosos que se maravillan de una obra de teatro con tantos actores sincronizados y los escenarios dignos de una obra digna de la pantalla grande. Otra anécdota con un final triste es la de una madre en agonía, quien le pide a su esposo e hijo que acudan sin preocupación alguna a seguir representando con fe la puesta en escena y que pidan por fervor para que ella recupere su salud. De ser así, ella se compromete a enlistarse a un batallón y continuar ella misma con esa tradición de la que hasta entonces solo había sido parte confeccionando los trajes de familia. Desafortunadamente mi mamá ya no llegó, se fue en enero, no alcanzó a llegar. Y sin embargo, seguir replicando esta visita anual le da la fortaleza a su hijo de saber que, donde quiera que esté, su mamá le sigue bendiciendo para cada año cumplir la encomienda, y ahora él transmitirla a sus pequeños hijos, quienes parecen llevar desde la sangre el fervor y emoción por la festividad. Aunque no todas las tradiciones son de familia, algunas son personalísimas y despiertan en el espectador el deseo de convertirse en uno de ellos, de demostrar que también son dignos de formar parte de una cofradía, porque ven esto como un símbolo de identidad de todo un pueblo, como un símbolo de pertenencia y hermandad. Uno de los relatores me cuenta que es a partir de su experiencia con el COVID-19 y viendo su salud en peligro, se dijo a sí mismo: no quiero morir sin antes ser miembro de una morisma. Me cuenta además que desde muy joven disfrutaba y admiraba la procesión y escenificación, pero que en ese entonces sus padres no podían costearle el vestuario y todo lo necesario para enfilarse en el batallón. Es caro y cada quien se paga sus propios trajes e instrumentos. De hecho, hay que buscar la tela y adornos con muchos meses de anticipación, pues se agotan en las tiendas y es muy difícil de conseguirlos cuando ya se acerca la morisma. Hoy ese fiel devoto muestra con orgullo y fervor que hay algo que lo hace feliz y que forma parte de su identidad, y es el finalmente poder ser morismero.
En todos los relatos se repite un común denominador: recordar los buenos tiempos en familia, cuando ningún lugar en la mesa faltaba, cuando las preocupaciones de la vida no eran más que, en compañía de tus seres queridos, ser testigo de una monumental obra teatral que sobrepasa los límites personales de la ficción, que se vuelve parte de la vida de un pueblo, que se convierte en una expresión viva de su fe, de su religiosidad, de su convicción por mantener una cultura viva, de recordar los años cuando aún vivía la abuela y en compañía del resto de la familia podían subir a la loma a observar la escenificación de grandes proezas. De la misma forma, me queda claro que, en tanto existan expresiones de júbilo y real sentido de pertenencia, esta tradición ha de continuar, porque hace mucho que dejó de ser una tradición hispana. Hace mucho que las morismas son parte de la esencia de Zacatecas. Hace tiempo que las distancias geográficas se han visto derribadas por la cercanía ideológica, por la conexión de fraternidad y tradición. Y aunque siempre existirán aquellos que, como en épocas antiguas, desvirtúen el sentido estricto de la existencia de esta tradición, los fieles guardianes ancestrales han de preservarla, cuidarla, pasarla de generación en generación y seguirá siendo parte esencial cuando se hable de Zacatecas. En épocas de incertidumbre, de penumbra y miedo, de descomposición social, en estos tiempos es imprescindible volver a nuestras raíces, a recordar lo que nos une, lo que nos identifica. Y aunque he de decir que no soy parte del grupo de zacatecanos morismeros, sí debo decir que después de conocer tantos relatos y tantas experiencias, me enorgullezco de cómo la organización para preservar un bien común ha sobrevivido a cambios, guerras, transculturación y hallado en el sincretismo la forma de preservar una tradición única y con el toque mágico de un México colmado de diversidad.